Buenos días, amados hermanos. Hoy día vamos a compartir un mensaje bastante interesante desde la fuente, que es la palabra de Dios, ¿no? El tema que vamos a tocar hoy día, ¿no? La exposición que vamos a realizar el día de hoy se llama Guerra Espiritual. Y nuestro texto de base para este estudio está basado en Efesios 6, capítulo 11 a 12. Y si leemos un poquito, desde el versículo 10, en realidad podemos decir: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en esta porción de la Escritura nos ha de llevar a una reflexión bien profunda sobre este tema que es la guerra espiritual. Síganme, hermanos, y vayamos adelante. Bien, el mensaje está organizado en su contexto, cuerpo y conclusión. El contexto daremos las características del entorno, de todo lo que rodea a esta temática. En el cuerpo desglosaremos estos versículos, ¿no? Apropiando la interpretación adecuada, y luego estableceremos la conclusión para llegar al final de este mensaje. Bien, primero que nada, el contexto, ¿no? Vamos a hablar un poquito del contexto. El contexto lo hemos dividido en dos: un contexto mediato y un contexto inmediato. En el contexto mediato vamos a hablar un poquito del libro de Efesios, que es el entorno que rodea a este tema de la guerra espiritual, concretamente a los versículos 10 a 12, ¿no? Del capítulo 6. Vamos a hablar un poquito del libro de Efesios. El tema de este libro es la bendición en Cristo, ¿no? Trata de las bendiciones que conlleva el haber entregado la vida a Cristo. La fecha de la escritura de este libro es el 60-62 después de Cristo. El autor es Pablo, el apóstol de los gentiles, y el lugar donde escribió este libro es una prisión de Roma. Una de las iglesias más prominentes de esas épocas, ¿no?, era la iglesia de Éfeso. Pablo fundó esa iglesia, y pasó allí 3 años enseñando a sus miembros. Ahora han pasado más o menos ya unos 6 o 7 años y él está prisionero en Roma, esperando un juicio ante César. Mientras espera, escribe esta carta de ánimo, porque es una carta de ánimo este libro de Efesios. Escribe sobre la naturaleza de la iglesia, diciendo que la iglesia en realidad no es una organización, ¿no?, sino es un organismo, y un organismo que se refiere al cuerpo de Cristo, ¿no? Y además este organismo está vivo, porque, como había dicho, representa el cuerpo de Cristo. La exhortación de Efesios nos lleva a que pensemos, ya como cristianos, en no vivir como mendigos espirituales derrotados, ¿no? Se trata de apropiarse de las bendiciones de Cristo y usar todos los recursos espirituales que Él nos ha provisto para la victoria. El contenido de Efesios está bosquejado, si quieren, de la siguiente manera. Son 6 capítulos. El capítulo 1 a 3 nos habla del poder de la bendición en Cristo. Capítulos 4 y 5, en realidad hasta el 5:20, es el poder para vivir. Del 5:21 al 6:9 es el poder para amar y trabajar. El capítulo 6, del 10 al 24, es el poder para la batalla. Y el capítulo 6, de 10 a 18, Pablo escribe sobre el caminar en Cristo y cómo este caminar se encuentra con la oposición del enemigo de las almas, el diablo. Pablo, en esta porción de la Escritura,
alienta a usar las armas que Dios ha proporcionado para utilizarlas en contra del enemigo y buscar la victoria. Estas herramientas o armas son de naturaleza espiritual, no física. Se trata de la fe, la oración, el evangelio, la palabra de Dios, etcétera, como armas espirituales para luchar y salir victoriosos. De eso se trata el libro de Efesios, y es el contexto que rodea a nuestro mensaje. Vayamos adentrándonos más en el tema y vamos a hablar del contexto inmediato. Vamos a hablar del concepto de guerra y lo que es la guerra espiritual. Entonces, vamos al contexto inmediato. Si vamos a una definición que saqué de Wikipedia, buscando en el Internet de lo que es la guerra es aquel conflicto social en el que dos o más grupos humanos relativamente masivos, principalmente tribus, sociedades o naciones, se enfrentan de manera violenta, generalmente mediante el uso de armas de toda índole. A eso llamamos guerra, ¿no? En el sentido material, físico, en el sentido del mundo. Sin embargo, cuando hablamos del cristianismo, de los cristianos, de personas que han entregado su vida a Cristo, ¿no? Estamos hablando ya no de una guerra en un sentido mundano, sino de una guerra espiritual. A ver, vayamos explicando esto. Una oportunidad en la universidad, estábamos en un laboratorio cuando era estudiante, y tuvimos la oportunidad de ver nuestras manos debajo de un microscopio, ¿no? Y ahí pudimos notar, ¿no? Cuando poníamos nuestra mano debajo del microscopio, miles de microbios, bacterias que pululan por toda la superficie de nuestra mano. Estamos atestados de bacterias. La biología nos dice que hay bacterias buenas y malas, positivas y negativas. ¿No es verdad? Si tuviéramos un microscopio espiritual y seríamos capaces de ver nuestro cuerpo, ¿no? A través de ese microscopio, veríamos que estamos rodeados de toda una serie de entidades espirituales que están circundando nuestro cuerpo, ¿no? De una manera impresionante. Entonces, podemos decir que el mundo espiritual siempre está vigente, solo que no lo percibimos de manera física. Y de toda esa cantidad de espíritus, ¿no? De entidades espirituales que están a nuestro alrededor, la mayoría son malignos. No se olviden que cuando Dios creó a los ángeles y tenía su séquito de miles y millones de ángeles, tiene, ¿no? Sí. Uno de ellos, que se llamaba Luzbel, ¿no? Y que es Satanás, que era el ángel más hermoso encargado de la alabanza, con muchas cualidades, ¿no? De una hermosura sin igual, ¿sí? Se rebeló, porque tuvo el pecado del orgullo, quiso ser como Dios, ¿no? Y eso está descrito también en la palabra de Dios, quiso ser como Dios, y Dios obviamente lo despidió del cielo, y él no se fue solo, sino que se fue con, dice la Biblia, con más o menos un tercio de todos los ángeles, y se fue desterrado a pulular por el mundo y eh, por otros ámbitos del universo, y está allí con todas sus entidades espirituales, buscando siempre causar el daño y distorsionar todo el propósito. Entonces, esas entidades están en guerra con nosotros, están en guerra con el cristiano. Cuando tú te conviertes al cristianismo, empieza a preocuparle al diablo. Antes no le preocupabas, ¿no? Porque ya eras de él, básicamente. Pero cuando tú te conviertes, le preocupas más. Entonces trata de asolarte, de acercarse a ti
con sus entidades espirituales malignas para tentarte, llevarte a una desviación de la fe. Por eso Pablo dice en el capítulo 6 de Efesios 10 al 12, por lo demás, hermanos, ¿no? Hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, de toda, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y miren lo que dice en esta parte, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, nuestra guerra cristiana es contra entidades espirituales que atacan a nuestro espíritu, básicamente. El cristiano tiene tres enemigos, ¿no? Uno es la carne, el mundo y el diablo, ¿no? Entonces, el diablo fundamentalmente ataca la parte espiritual, el alma ataca al intelecto, el mundo, perdón, ataca al intelecto, trata de transformar nuestra mente de acuerdo a su sistema, y que se llama la carne ataca al cuerpo, las tentaciones del cuerpo. Pero la parte espiritual, que es la parte más importante del ser humano, está atacada por este enemigo que se llama, ¿no? La guerra espiritual se manifiesta de la siguiente manera, que como un remero que está remando su barco en un sentido y la corriente viene en el otro sentido. Así nos sentimos los cristianos en el mundo, remando contra corriente. La corriente dice, así actúa. El mundo nos está diciendo, actúa, ¿no? El diablo es el gobernador del mundo, entonces está remando en razón de la corriente y nosotros en contra de él. Tratamos de ir en una dirección y la corriente busca llevarnos en sentido contrario. La guerra de Satanás contra el cristiano está organizado, ¿no? Está organizada. Él es un militar estratégico, ¿no? Que tiene armas, príncipes, oficiales, ¿sí? Poderes para acechar con planes astutos al cristiano. La gran pena es que los hombres viven en el mundo, ¿no? Y piensan que no es una batalla, que no es una pelea, ¿no? Sino que lo ven como un parque de juegos y no se dan cuenta de que la actividad demoníaca, ¿no? Está aumentando. No se quiere percibir que el peligro aumenta y la conciencia al respecto está disminuyendo. No hay conciencia de que vivimos una guerra espiritual. Tal vez al enemigo lo vemos eh, superficialmente, no percibimos la profundidad y el ataque de este. En ese contexto, ¿no? Vamos a desarrollar estos versículos y lo voy a dividir en tres partes. Primero, es conocer al enemigo, conocer sus estrategias y conocer la armadura para repeler a este enemigo y sus estrategias. Quiero que conozcamos esas tres cosas. El primer punto, ¿no? Primer punto, conocer al enemigo, ¿ya? Y vamos a usar la parte de los versículos, estamos usando Efesios capítulo 6, versos 10, 11 y 12. Vamos a usar la parte 12 que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí nos está identificando al enemigo, a un enemigo espiritual. Un enemigo espiritual que tiene principados, potestades, gobernadores, ¿no? Y nosotros desglosamos un poco, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos está diciendo que no tenemos lucha contra cosas físicas. La palabra carne es sarx en griego y quiere decir cuerpo
y algo opuesto al alma. No tenemos lucha contra lo físico, dice, sino contra principados, contra gobernantes, ¿no? Contra potestades, ¿no? Contra capacidades, fuerzas, autoridades, contra gobernadores. La palabra para gobernador es cosmócrator en griego y quiere decir el gobernador de este mundo. ¿Quién es el gobernador de este mundo? Satanás. La Biblia nos habla en muchas partes que ahorita el que gobierna este mundo y Dios le ha dado esa posibilidad, ¿no? Si a causa del pecado lo ha dejado, Él está controlando las cosas del mundo. Por eso el mundo se comporta de alguna forma de acuerdo a las tentaciones que este señor de, digamos que, el diablo va manifestando en el mundo. Contra los gobernadores de las tinieblas. La palabra tinieblas viene de una palabra escotos, quiere decir sombra u oscuridad. Contra los gobernadores de este siglo, ¿no? De la palabra siglo es justamente de este sistema de cosas de lo que nosotros vivimos, y contra huestes. La palabra espiritual es una palabra griega que es neumáticos, que quiere decir las cosas sobrenaturales. Estamos luchando contra todas esas entidades espirituales. Ese es el enemigo. Contra huestes espirituales de maldad. La palabra maldad es depravación, perversidad, ¿sí? En las regiones celestes. Claramente la Biblia nos está diciendo que el enemigo es Satanás y que además maneja todo un ejército de entidades espirituales. Entonces, si nosotros lanzamos la pregunta, ¿quién es el enemigo? Pues es Satanás, ¿no? Entonces, hay que conocer a este enemigo. Primero identificarlo, quién es, qué cosas hace, y luego identificarlo, conocerlo. En el libro El arte de la guerra, es un libro escrito hace 2600 años, imagínense, por un autor que es Sun Tzu, autor chino. Y se ha convertido este libro en una lectura obligatoria de las personas en la política, en el arte militar, en el marketing, que es una guerra, ¿no? ¿Sí? En el mundo de los negocios. Este libro contiene 13 capítulos, ¿no? Con una lista de principios. Y uno de esos principios dice, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas tener temor al resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria obtenida también sufrirás una derrota. Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. El libro habla de conocer al enemigo y a ti mismo. Algo importante dice, conoce a tu enemigo. Por ahí te conoces a ti mismo, pero no al enemigo. Puedes ganar algo, pero vas a perder siempre. Y si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, estás perdido. Hay que conocer al enemigo. Bueno, los cristianos y creyentes tenemos claro que el enemigo de Cristo, de Dios, es Satanás y es un enemigo. Satanás se llama también diablo, Lucifer. Y como en cualquier guerra o batalla debemos conocer a este enemigo y sus estrategias para poder luchar y vencer con efectividad esta guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual contra el enemigo que es Satanás. Él es el enemigo principal del cristiano y no está uniformado. Y Satanás no se enfrenta contigo en un campo de batalla, identificado así. Utiliza tácticas rudas y poco convencionales, como el engaño, la desviación y el disfraz. Él te dice, cree en filosofías, cree en muchas cosas, porque quiere desviar la fe de Dios. La iglesia de Jesucristo,
los cristianos, necesitamos conocer a su enemigo y a sus estrategias. Veamos lo que dice la palabra de Dios. En la escritura se nos muestra cómo Moisés, cuando iba a conquistar la tierra de Canaán, envió a 2 espías. ¿Para qué los envió? Para observar y conocer el comportamiento del enemigo. Si abrimos la Biblia en Números, capítulo 13, verso 18, dice, y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Dios mandó 2 espías para que estos espías conozcan a ese enemigo porque ellos iban a entrar a conquistar la tierra. Josué, el que heredó el liderazgo militar a Moisés, también hizo esto. Y desde la franja oriental del río Jordán, antes de entrar a Canaán para conquistar, envió espías a evaluar la fortaleza de Jericó. No se olviden, Jericó era una ciudad que el pueblo de Israel conquistó, no peleando una batalla, no dando vueltas, tocando trompeta alrededor, y los muros cayeron, porque la lucha era, pues, estaba respaldada por Dios. Miren lo que dice Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allá. Rahab les ayudó, les escondió, y ellos pudieron conocer el comportamiento del enemigo. No solo Moisés y Josué eh, aconsejaron esta estrategia de conocer al enemigo. En Lucas 14:31, nuestro Señor Jesucristo, miren lo que recomienda. ¿O qué rey, dice, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él o con 20,000? El rey tiene que decidir cómo va a enfrentar, pero previamente tiene que conocer al enemigo. La idea de conocer al enemigo tiene un sentido militar y también un sentido común. Tú no vas a ganar ninguna batalla ni ningún problema si no conoces al enemigo o al problema. En el mundo del análisis de problemas, por ejemplo, ¿no? Una recomendación que siempre hacemos, nunca vas a poder resolver un problema o dar una respuesta a un problema si no conoces el problema. Nuestro enemigo espiritual, Satanás, acecha en las sombras, está en el mundo invisible, cautiva, seduce, se opone, resiste, engaña, siembra terror, estorba, zarandea, tienta, persigue, blasfema. Su objetivo es disminuir y deteriorar la gloria de Dios. Normalmente pensamos que el diablo nos odia a nosotros. Mentira, no nos odia a nosotros. Odia a Cristo y todo lo que rodea a Cristo. Por tanto, si tú perteneces a Cristo, te has entregado a Él, entonces por medio de ti quiere hacer daño. Este enemigo tan engañoso acecha desde las sombras del mundo invisible. Utiliza a las personas, presidentes, filosofías, creencias y las mueble como tableros de ajedrez para que operen a su favor. Ese es el enemigo. Conócelo. Es real, existe, ¿no? No es un invento de la religión o de cualquier cosa, existe, porque el mundo espiritual existe, ¿no? Por favor, identifica a quién es el enemigo. Él es que desde el jardín del Edén dice, ¿cómo que Dios ha dicho, no? No, haz nomás. Su propósito es desviar la fe. Ahora, ¿qué hace el enemigo? Dice, aquí es terrible, ¿no?
Satanás es un enemigo engañador, divisivo y destructivo. Y me respaldo en algo, no me estoy inventando. Si nos vamos a la palabra de Dios, que es la Biblia. Primero, desvía. Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versos 44, les dice a un grupo de judíos, concretamente a los fariseos: ustedes son hijos de su padre, el diablo, les dice. Y lo escuchan a él, al desviador, y escuchan a él en vez de la verdad. Y Jesús les decía esto porque no le creían a él, ¿no? Preferían creer lo que estaba ahí el diablo en el mundo, diseminando otras creencias, otra doctrina, si quieren, y no le escuchaban a que veían sus milagros, todo. No lo escuchaban. Y como seguramente nosotros también haríamos al ver milagros a nuestro alrededor, seguramente no, porque Satanás siempre está para engañarnos. Satanás es el padre de la mentira, es el padre del desvío, del engaño. El libro de Apocalipsis, de Revelaciones, capítulo 2, 12, versículo 9 dice: Satanás es el que engaña al mundo entero. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay bloqueos? ¿Por qué? Porque Satanás te está diciendo: haz esto, uy, anda, gana tus derechos, haz lo que tienes que hacer, reclama, te está diciendo, ignorando la palabra de Dios. Lo que hace Satanás es imitar la obra de Dios, falsifica, es un individuo que engaña y desvía. Por otro lado, divide. Los romanos tenían un dicho: divide e impera, decían. ¿Qué quiere decir divide y gobierna? En otras palabras, divide y conquista. La división permite la conquista de las regiones. Entonces, lo que hacían los romanos era sembrar alguna cosa entre los pueblos que querían conquistar, los dividían y luego los conquistaban fácilmente. Lo que hacen muchos partidos políticos, lo que hace el mundo, etcétera, una estrategia de guerra. Satanás siempre es un separador, ¿no? Cuando fue expulsado del cielo Satanás, dividió a los ángeles y se llevó una cantidad con ellos. Una tercera parte se fue con él. Vean Apocalipsis 12, verso 4, dice básicamente aquello. También separó a la primera pareja, Adán y Eva. Eva recibió la tentación y luego le comunicó a su esposo, a su marido, y lo llevó a la misma cosa. Y luego, ¿no? Sufrieron lo que se llama separación. Su unidad fue rota, los indució al pecado. Después dividió a Caín y Abel en el libro de Génesis, ¿no? Ocasionando el primer asesinato. En la actualidad, Satanás inyecta el veneno de la sospecha, la intolerancia, el odio. Te dice: tienes que ser candidato. ¿Por qué el otro te está diciendo? Él inyecta la mentira en contra de la verdad y hace que tú te dividas. Introduce la intolerancia, el odio, los celos, la envidia y la crítica. Y fíjense que este veneno se manifiesta en algo que nosotros tenemos, la lengua humana. Nuestro hablar, pues es capaz de destruir naciones. Fíjense cómo en Bolivia los políticos se están peleando porque uno habla mal del otro y el otro. La lengua manifiesta un veneno terrible. Es una de las formas más divisorias de Satanás. El objetivo final es dividir el alma del cuerpo, llevando a las personas a estar separados eternamente. Pero no solo Satanás desvía y divide, también destruye. La Biblia asemeja a Satanás a distintos animales. Una serpiente que intenta engañar en el jardín de Edén, ¿se acuerdan el libro de Génesis? Un ave que intenta robar la cosecha cuando
en los evangelios habla de la parábola de la buena semilla, un lobo que intenta derrotar al rebaño, ¿no? Cuando habla de Jesús como pastor, un león que intenta devorar cuando Pedro lo asemeja a eso, un dragón que intenta destruir como en Apocalipsis. El objetivo de Satanás es aplastar, arruinar, matar, infligir tristeza, enfermedad, dolor y angustia. Y luego echarle la culpa a Dios. ¿Por qué me he enfermado? La culpa de Dios. Todo en su afán es destruir. La Biblia en el libro de Apocalipsis lo llama Abadón, que en el hebreo quiere decir destructor, y en griego lo llama Apolión, que también quiere decir destructor. La palabra destructor en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, como es destructor. Y la Biblia a este caballero que es Satanás lo denomina de esa manera apropiadamente, porque es un ser maligno, un estratega astuto, malicioso, trata de destruir a los, destruir la obra de Cristo. Ese es su propósito, ¿no? Por eso hace lo que hace en el mundo. Está rondando el mundo, está caminando alrededor del mundo. Por eso en el libro de Job, cuando Dios le dice, ¿y dónde estabas? Le dice a Satanás, ese diálogo que se da en el libro de Job, en la Biblia, y Satanás estaba andando el mundo, estaba circundando el mundo, claro, tentando y llevando la maldad y tratando de destruir a su paso todo lo que él toca. Ese es el enemigo, conócelo a ese enemigo. Amado hermano, hermana, conoce a este enemigo. Él está vigente todos los momentos para tratar de destruir. Pero pasemos al segundo punto. Hemos hablado de conocer al enemigo, pero ahora conozcamos sus estrategias. Efesios 6:11, no se olviden, estamos estudiando Efesios 6:10, 11 y 12. En la parte de 6:11b dice, contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas es una palabra griega que quiere decir método, artimaña, truco. Contra los métodos, las artimañas, los trucos, las estrategias del diablo. He dividido que el diablo tiene dos tipos de estrategias. Unas estrategias son indirectas, que son la indiferencia y la ignorancia. O sea, ¿qué quiere decir? La artimaña más astuta de Satanás en el mundo moderno es hacerte pensar que él no existe. Él seduce y te hace creer que es una metáfora, un cuentito. Es un inofensivo símbolo para lo que es malo en el mundo. No hay Satanás, dice, invento. Pero claramente lo identifica. Él, si Satanás no existe, entonces no hay necesidad de resistir, ¿no? También la necesidad de resistirle no existe. Él seduce y te hace creer que es un inofensivo símbolo para lo que es malo en el mundo, ¿no? Hay dos factores que hacen posible que Satanás no sea detectado. Primero, él es un ser espiritual. Por lo tanto, no podemos detenerlo con nuestros sentidos físicos. La gente no cree en un mundo espiritual, peor aún en una guerra espiritual. Entonces, pone indiferencia. No, yo lucho contra mis problemas. Hoy nadie sabe los problemas que vivo, pero yo con mis fuerzas lucho. No hay Satanás aquí. Segundo, Satanás se viste de imágenes, vírgenes, santos, se viste de toda una serie de cosas. Hace llorar a imágenes de Cristo, hace hacer ciertos milagros, pero Dios, que Satanás no tiene los poderes que Dios tiene. Por ejemplo, él no es omnisciente, él no es omnipresente como Dios, tampoco es omnipotente. Tiene potencia, tiene poder,
hace ciertos milagros, pero no puede estar en todas partes, no lo sabe todo. A través de estas imágenes aparece como bueno, noble, atractivo, edificante, una virgen que hace un milagro. ¡Ay, qué bueno! Me está dando, ¿no? Vas a Urcupiña, sacas una piedrita, y etcétera, y con eso se convierte en dinero. Él aparece en el arte, en la literatura, en el entretenimiento, en la educación, en la erudición, en las filosofías aparece. La Biblia dice muy claro en 2 Corintios capítulo 11, ¿no? Que Satanás se puede aparecer como ángel de luz, se puede aparecer en una imagen ahí lleno de luz, hacerte un milagro, uy, y te concede muchas cosas, al final no viene de Dios. En primera Juan, en la carta primera Juan dice que el mundo entero está bajo el mal. La Biblia es muy clara. Ahorita está reinando el pecado en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, esa estrategia, el diablo de manera indirecta te hace creer y ser indiferente a Satanás, no tomarlo en cuenta. Y él sigue obrando, ¿no? Otra estrategia indirecta es la ignorancia. Satanás fomenta en ti la ignorancia en cuanto a él, en cuanto al mundo espiritual, lo que él representa en el mundo, ¿no? La gente carece de una cosmovisión espiritual en el mundo, se vuelve más material, ¿no? Yo solo creo en lo que veo. Somos ignorantes de lo que es ese mundo espiritual y de lo que puede hacerse, de lo que puede hacer el enemigo en ese mundo espiritual. Al ser ignorantes de ese mundo espiritual, Satanás tiene la forma de devorar a la gente con fácil. Nos vuelve débiles espiritualmente. Sin embargo, el mundo espiritual es algo bien sólido, es más sustancial que el mundo material. Jesús lo demostró, porque él cuando resucitó, inclusive pudo atravesar paredes, mostró su cuerpo así espiritual, comió resucitado con sus discípulos, etcétera. Apareció al instante, etcétera. Ese ser espiritual trasciende mucho más allá de las cosas. Satanás obró en este mundo tratando de matar al Mesías. Cuando nació, ¿no? Intentó matarlo a través del gobernador de esa época. Trató de matarlo en la cruz, no lo consiguió. Seguramente le estaba festejando y riendo cuando Cristo murió en la cruz. Pero a los 3 días, al tercer día, Jesucristo resucitó y venció la muerte. Y al vencer la muerte, nuestro Señor llegó como una luz verdadera en la oscuridad espiritual. Esas son las estrategias directas. Pero hay, indirectas. Discúlpenme. Pero hay las estrategias directas de Satanás. Satanás infiltra, interviene, intimida. ¿Cómo se infiltra? Cuando toleramos voluntariamente el pecado en nuestra vida, está infiltrado. Damos lugar a que el diablo se infiltre. Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Cuando dejamos que el pecado entre, y ay, no, una rayita más al tigre, claro que yo puedo hacer esto, etcétera. Damos lugar al diablo, se ha infiltrado, le damos ventaja y corremos el riesgo de ser controlados por su poder. Muchos cristianos mismos, no estoy hablando inclusive de los incrédulos, ¿no? Cristianos, porque podemos dividir a los cristianos y los incrédulos. En Jesucristo como su Señor y Salvador, los incrédulos los que no, ¿verdad? Sí. Muchos cristianos modernos, inclusive, que creen cristianos que han entregado su vida a Cristo, han nacido de nuevo, juegan con fuego, con sus pensamientos, con su estilo de vida, sus pecados, prácticas ocultas, siguen todavía haciendo eso porque el diablo se ha infiltrado.
en sus mentes. Si permitimos que el diablo se quede, aunque sea con una nimia cosa en nuestra vida, él retomará su poder para introducir destrucción en la vida. Qué tremendo. Infiltración. Infiltra, ya de manera directa. Segundo, intervención. ¿Qué es la intervención? Es la interferencia de alguien en los asuntos de otro. Estás interviniendo en algo mío. Satanás tiene su propio programa para intervenir en tus asuntos. Él te induce que hagas tu propia voluntad y no la de Dios. El escritor C.S. Lewis decía que en el mundo no hay ciudadanos de izquierda, de derecha, nada, sino ni negros, blancos, etc. Son dos tipos de ciudadanos en el mundo. Y yo creo que es así. Uno, aquellos ciudadanos que hacen propia voluntad, que son los incrédulos, y los ciudadanos que hacen la voluntad de Dios son los que creen, los que están con eso. ¿En qué lugar estás tú? ¿Eres un ciudadano que haces tu propia voluntad o haces la voluntad de Dios? Nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, pues luchamos por hacer la voluntad de Dios. ¿Qué haces, Satanás? Interviene en tus asuntos y te induce a que hagas tu propia voluntad y no la de Dios. La forma más sutil, miren, de este plan es mantenerte ocupado. Tan ocupado en las cosas del mundo que no tienes tiempo para dedicarle a Dios y a los temas espirituales. Se trata de un dardo, del afán y la distracción. Marcos dice en su evangelio, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo pero perder el alma? Siempre tienes eso. Estoy ocupado, tengo mucho trabajo, tengo tal cosa, tengo tal otra. No, no, para Dios no hay tiempo. Para tu creador, para el que te va a dar propósito en la vida, para el que realmente le debes todo en la vida. Satanás interviene y siempre vas a tener excusas para no dedicarte a Dios. Y como que yo veo todo el tiempo. Intimidación. Tercera estrategia directa. Satanás induce al miedo, intimida de varias maneras. Recuerda, Satanás es finito, Dios es infinito y no tiene paralelo. No tenemos por qué temer a Satanás si tenemos a Dios en nuestra vida. Recuerda que Dios vive en tu corazón. La palabra de Dios dice en una de las cartas de Juan que es más grande el que está dentro tuyo que el que está en el mundo. Tú, cristiano, ¿no? Tienes a Dios en tu corazón. Tienes una gran ventaja, tienes la victoria, pero no quieres creer en eso. No tenemos por qué temer a Satanás. El Evangelio, la palabra de Dios, deja impotente e indefenso a los demás. Recuerda cómo Jesucristo venció la tentación del diablo con la palabra de Dios. Sería el colmo de la presunción y frivolidad no se respetar ese poder maligno, hay que respetar, pero él no puede ir más allá de nuestro Dios soberano. La carta de Primera Juan en el capítulo 3 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, a deshacer las obras. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tú conoces al enemigo, conoces sus estrategias, estás convencido de aquello, ¿no? ¿Cómo luchar contra ese enemigo? ¿Cómo ir a la batalla, ¿sí? En esa guerra. Efesios 6, 10, 11a dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis dar fin. Tú tienes una armadura. Dios te ha dado armas espirituales para que tú luches. Son tres tipos de armas. Unas armas de equipamiento,
que son el cinto, lo que un soldado se ponía, un cinto, una coraza y unos calzados. Con eso se equipaba para la guerra. Lo que son las armas de enfrentamiento, ya para la pelea, un escudo, un yelmo para cubrir la cabeza y una espada para defenderse y atacar. Y un tercer tipo de armas que son las armas de entorno, que es el ambiente donde vas a pelear, ¿no? Se llama la atmósfera de la pelea. Tres tipos de armas: cinto, coraza y calzados, te equipas, escudo, yelmo, espada para pelear y la atmósfera de la pelea. Ahora analicemos, ¿no? Sí, analicemos. Las primeras armas, sí, son las armas de equipamiento. Y hemos dicho son el cinturón, la coraza y los, ¿qué se llama? Y el calzado. Ahora, por si acaso, la palabra dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿no? Hazte fuerte en el Señor y en el poder, en la fuerza que tiene Él, no en tu fuerza, en su potencia. Vestíos, dice, ponte ropa, ¿no? De toda la armadura, no dice de una partecita, toda la armadura, como un soldado, toda la armadura, ¿no? Con todas las armas que Dios, ¿no? Te ha dado. Vivir la vida, queridos hermanos, es vestirte cada día, cada mañana que te levantes, vestirte con la armadura de Dios. Bien, armas de equipamiento, Efesios 6, 14, 15. Estad pues firmes, ceñidos de vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí habla de tres armas. El cinto de la verdad, ¿no? Para mantener el ceñido del cuerpo, las túnicas que se ponía el soldado se ponían un cinto, ¿no? Con eso lo mantenían ceñido al cuerpo. El cinto era importante para sostener aquello. Ponerse el cinto de la verdad es poner la verdad contigo. Es el compromiso sincero para luchar y ganar con veracidad, sin hipocresía, con una disciplina personal y devoción que se requiere. Vístete con el cinto de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Jesús. No es una filosofía, no es una afirmación. La verdad es Cristo. Vístete con la verdad. Ponte el cinto de la verdad en tu espalda, ¿no? Jesús dijo, ¿no? En Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Clarito dice. Cuando alguien le preguntó, Señor, mostranos el camino, uno de sus discípulos, y para que vayamos, nos hablas del camino, y la verdad, Jesús no le dio un mapa, no le dio un libro, una filosofía, le dijo, pero estoy contigo y no me conoces, yo soy el camino es el método, la palabra camino viene de una palabra griega, odos, método, yo soy la verdad. La palabra verdad en griego es aletheia, que quiere decir soy lo veraz, soy lo real, ¿no? Soy la vida, soy el que te doy, ¿qué se llama la palabra vida? Soy que te da, que te libra de la muerte. Él es la verdad. Luego dice la coraza, justicia. Te pones aquí la coraza de justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿No? Es llevar contigo la justicia de Dios, la santidad de Dios, ¿no? La equidad de Dios, el equilibrio de Dios, la fe en Dios. La coraza era una superficie gruesa de cuero repujado. ¿Cuál era la función de la coraza? Proteger el torso y el corazón del soldado. La justicia te protege el corazón. La justicia se refiere a vivir con integridad, con rectitud en la vida personal del creyente y su santidad creciente, a combatir las acechanzas del diablo. Primera Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La justificación es que pone en ti la justicia de Dios. Luego, el tercer elemento, una vez que te has puesto el cinto de la verdad, la coraza de justicia, te pones los zapatos del evangelio para caminar con eso en la batalla, en la guerra. El apresto del evangelio de la paz. Es apresto para siempre. Estar preparado con el evangelio de la paz. Los soldados antiguos tenían unas botas con clavos, que esos clavos les aferraban al suelo durante el combate. Para nosotros, interpretativamente, los calzados del evangelio quiere decir que debemos seguir, ¿no?, los hermosos pies de nuestro Salvador, llevando las buenas nuevas, proclamando la paz. El evangelio de la gracia es la buena noticia. Cuando yo comento el evangelio, pues, le estoy dando buenas nuevas a una persona, de que por medio de Cristo los creyentes están en paz. ¿Quieres conseguir la paz? Pues simplemente vete al evangelio, léelo, estúdialo, apropiate de él, vívelo al evangelio y vas a tener. Romanos 5:1 dice, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. O sea, el soldado de Cristo se viste con el cinturón de la verdad, con la coraza de la justicia y con el evangelio de la paz. Y está listo para pelear la guerra espiritual. Ante eso el diablo no va a tener ninguna alternativa. Luego, una vez que te has vestido con eso, te pones otras tres armas para enfrentarte ya en la batalla. Primero, son armas de enfrentamiento, ¿no? Dice la palabra en 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe es la confianza en Cristo, con la que podréis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, el yelmo que se ponía en la cabeza, y la espada del Espíritu, que es la palabra. Miren qué interesante. Primero, el escudo. Tienes un escudo, el escudo grande era de unos 80 centímetros de ancho por 1,40 de largo. Al lado tenía ese escudo. ¿Qué hacía ese escudo? Protegía de los dardos, lanzaban dardos con fuego, flechas, etcétera, y el escudo te cubría de eso. En el mundo espiritual, el enemigo te lanza dardos, te lanza fuego, te lanza flechas, que son tentaciones. ¿Y cómo tienes que detener eso? Con tu escudo de la fe. ¿Qué es la fe? La confianza en Cristo, la seguridad que tienes en Cristo. La única forma de retener las tentaciones. Cada que estés tentado, piensa en Cristo. Manifiesta tu confianza en Cristo. Vas a detener las tentaciones, esos dardos de fuego. No se olvide, la fe es mirar a Cristo. Es la firme confianza en el Señor y su palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú manifiestas tu fe en la medida en que vives la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. La otra, el yelmo era un casco que protegía la cabeza. En las guerras, en esas épocas, un objetivo era que destruir tu cabeza en el campo de batalla. Nosotros, en nuestra cabeza y en nuestra mente está la salvación, está lo que hemos creído, hemos nacido de nuevo, lo que hemos sido liberados del pecado. Satanás busca meter inseguridad. No, la salvación no existe. No, la salvación, no, tú no eres salvo. No, ¿qué crees en eso? No, no hay salvación. Le dice, tú salvo, no creo que seas salvo. Cuando te coloques el yelmo de la salvación, el yelmo representa que eres una persona salva, libre. Has creído en Cristo. No importa lo enconado de la batalla. Cuando tienes el yelmo de la salvación, estás con seguridad de que eres salvo, una persona libre. El cristiano no se arredra, porque sabe que la victoria final es suya
en Cristo. La seguridad viene como consecuencia de la obediencia. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor mío. Nadie te puede separar. Cuando Cristo ya te ha agarrado, se pega como con poxipor, así pegado, y ya nadie te puede separar. Cuando estás pegado a Él, no por religión ni por nada, estás pegado a Él, estás relacionado con Él. Y la tercera arma es la espada, ¿no? Esta es la única arma ofensiva del soldado. En realidad, con la espada te defiendes, pero también atacas. La espada se refería a un arma pequeña, un puñal de 15 a 40 centímetros de largo, ¿sí? La palabra de Dios es el arma efectiva que se emplea tanto como defensa frente a los ataques de Satanás, como ataque para contribuir a destruir las estrategias del enemigo. Jesús citó 3 veces la palabra de Dios cuando fue tentado por el diablo en el desierto. El diablo le tentó también con la palabra, pero mal interpretada, como hemos visto en alguna ocasión. Pero Jesús dio a esas tentaciones la palabra de Dios. Santiago dice en el capítulo 4, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de eso. ¿Cómo quieren hacer huir al diablo? Con la palabra de Dios. Cuando el diablo tentó a Jesucristo, le dijo, ¿estás de hambre? Después de que ayunó 40 días nuestro Señor en el desierto, toma estas piedras y convertirlas en pan. Bueno, al final, si tú eres Dios, convertirse y comer. Quería hacerle salir de la norma, de lo que es la doctrina, de lo que es lo que Dios había establecido, y ahí, ¿no? Jesucristo le contó, alto, alto, le dice. La palabra, la escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda cosa que salga de la palabra de Dios, de toda voz que salga de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, con eso lo frena. Y el diablo ya no intenta tentarlo en esa área. Luego hay una tercera, ya hemos hablado de seis armas que tú te tienes que vestir. Y el arma siguiente es la atmósfera. Todo esto, ese cuadrado que ven en la lámina, tiene que estar rodeado de una atmósfera de oración. Es el arma de entorno. Miren lo que dice Efesios 6:18. Orando, la palabra orando es suplicando, adorando, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando quiere decir manteniéndose despierto, con toda perseverancia y súplica por los santos. La oración debe ser perseverante. La Biblia dice, orad sin cesar. Ora todo el tiempo. Estás en el dentista, ora. Estás en el trufi viajando, estás en un avión viajando, ora. Es la atmósfera en la que el soldado ha de vivir y respirar. El creyente se pone la armadura y pone el espíritu de oración para hacer frente al adversario. La oración debe ser continua, debe ser un hábito, debe ser pública, debe ser privada, debe ser deliberada, debe ser espontánea, debe ser de ruego, debe ser de intercesión, debe ser de confesión, debe ser de humillación, debe ser de alabanza, debe ser de acción de gracias. Y debe ser en el Espíritu. Pídele al Espíritu Santo que vive en tu corazón como cristiano, y los que no son cristianos, entreguen su vida a Cristo para que el Espíritu Santo more en ello. Díganle, Señor, ven a vivir conmigo. La oración debe ser en ese espíritu, inspirada, conducida por Él, con agudeza espiritual, en alerta, en concentración, y debe ser en la voluntad del Señor. Yo no puedo agarrar al Señor y decirle, Señor, te pido un Cadillac, un viaje a Cancún, pucha, realmente lo necesito. No, a Dios no le pedimos lo que deseamos, debemos pedirle, de acuerdo, Dios no nos da lo que deseamos, nos da lo que necesitamos, nos da lo mejor, ¿sí? Orad sin cesar.
Con esa armadura tú vas a poder, ¿no?, combatir a este enemigo y a sus estrategias directas e indirectas. Cada mañana, como dicen las conclusiones, miren, mis conclusiones. Primero quiero decirte que hay un enemigo invisible en esta guerra espiritual y es Satanás. Él es engañador, separador, destructor por naturaleza. Miren lo que dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. En el África, cuando ataca un león, ataca a las gacelitas que van en manada, ¿no? Van escapando. Y las más débiles van quedando atrás, las más débiles, ¿no? Sí. Entonces, el león es astuto, se escapen y deja que las que están yendo más rápido adelante se fija en las más débiles, las que no pueden correr mucho y se quedan. A esas las ataca, a esas las devora. El diablo ve quién es más débil espiritualmente y a ese le ataca, y a ese le dice, no tienes que creer en Dios, no, sigue tus propias cosas, etc. Segundo, Satanás emplea estrategias destructoras en la batalla. Es un general militar, ¿no? Y hemos visto que utiliza estrategias directas, indirectas, como la indiferencia, la ignorancia, directas como la infiltración, la intervención e intimidación. En el libro de Hechos relata la historia de Ananías y Zafira en el capítulo 5. Estas personas desobedecieron, ¿no? Y engañaron, mintieron, ¿no? Vendieron una propiedad diciendo ellos, vamos a dar toda esta plata a las ofrendas para Dios, para la obra de Dios. Pero llegado una vez que vendieron, dieron una parte y ocultaron otra. El problema no es que les estaban pidiendo que den todo, pero ellos mintieron, engañaron. Y Pedro les dijo, y murió, justo la esposa murió, exacto, y súbitamente, y también el esposo, Ananías y Zafira, murieron porque engañaron. Y Pedro le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Le dijo. ¿Sí? Tercero, la única forma de enfrentar esta guerra es con armas espirituales, con la armadura de Dios. El cristiano debe vestirse con la armadura de Dios: cinto, coraza, calzado, escudo, yelmo, espada y oración. Por eso Efesios 6:10-11 dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuarto, la muerte y resurrección de Cristo ha dado la victoria. Esa muerte y resurrección de Cristo fue el punto de inflexión entre la guerra entre Satanás y Dios, ¿no? Cuando Napoleón estaba conquistando el mundo, hay algo que no pudo conquistar, todo el terreno o la zona de Waterloo. Y él decía, si yo conquisto Waterloo, he ganado la guerra, ¿no? He ganado la batalla, ¿no? Pero perdió Waterloo y perdió la guerra, ¿no? Napoleón. En la guerra espiritual, ¿no?, la muerte y resurrección de Cristo ya nos ha dado la victoria, los cristianos. 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. La victoria. El diablo ya está vencido. Solo que Dios le ha dado la posibilidad de que siga todavía en este mundo, ¿no? Él está haciendo su agosto y sabe que está ya destruido, ¿no? Un día se va a ir al infierno, al lago de fuego, pero todavía quiere hacer sus tropelías y causar el mayor daño posible. Y lo está consiguiendo, te diré. Termino con esto. Lean esto que resume todo lo que hemos explicado el día de hoy. Así es vestirse de la armadura de Dios. Vestíos de la cabeza a los pies para la batalla.
En la cabeza con el casco de salvación, en el cuerpo con la coraza de justicia y el cinto de la verdad, en los pies con el calzado de la preparación del Evangelio de paz, en la mano izquierda con el escudo de la fe, en la mano derecha con la palabra de Dios. Ahora sí, estáis preparados para la participación en la oración. Yactai, cada día vístete como debe ser, ¿no? Entonces, con seguridad que te vas a apropiar de esa victoria que ya Cristo lo consiguió en la cruz. Muchas gracias, queridos hermanos, y Dios les bendiga. ¿Ya? Muchas gracias.